Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Me corresponde presentar esta tarde al profesor Rivero Ceballos. El profesor Rivero Ceballos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo el doctorado en Economía en la Universidad de La Laguna. Actualmente es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Ha sido vicerrector de nuestra universidad, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias y ha formado parte de todas las comisiones económicas en Canarias. Por lo tanto, es un referente en todos los estudios económicos de todo el archipiélago. Agradecemos al profesor Rivero Ceballos, además ha actuado como es el coordinador del ciclo de régimen económico y fiscal en este año y en otros años también no podemos prescindir de él en el tema económico. Así es que la conferencia de hoy se titula El régimen económico y fiscal desde la perspectiva de la política económica. Cuando quiera, profesor Rivero, por supuesto tiene un currículum amplísimo, pero que no terminaríamos de exponerlo. Gracias. Gracias por la amable presentación. El título de la conferencia puede extrañar o puede sorprender, porque en términos generales, cuando se habla del régimen económico fiscal de Canarias, se hace referencia sobre todo a los aspectos fiscales y aparte a los aspectos económicos, pero rara vez se enfrenta el estudio del régimen económico fiscal de Canarias como un cuerpo de política económica. Y esto tiene que ver con una idea que ha estado planeando en las conferencias anteriores en esta sala. La idea de si el régimen económico fiscal es un cuerpo de elementos fiscales y económicos aplicados a la resolución de problemas determinados de unas islas determinadas, o es parte de la política compensatoria de solidaridad interterritorial del Estado español. Este asunto ha estado planeando por las conferencias a las que hemos asistido y se ha estado explicando que en una interpretación estricta de la literalidad de la disposición adicional tercera del Tribunal Constitucional, se considera que el régimen económico fiscal de Canarias es una parte de política compensadora o compensatoria, como se suele decir, y en parte se relaciona más con el artículo 138, que fija la solidaridad interterritorial en función del artículo 2 de la Constitución, que fija el principio de solidaridad. Yo lo que voy a intentar argumentar aquí ante ustedes es justo lo contrario. No lo contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional, que lo que hace obviamente es interpretar la Constitución, sino plantear que el régimen económico fiscal de Canarias es o debe ser un cuerpo de medidas, de contenidos fiscales y económicos adaptados, precisos, para una realidad determinada que tiene limitaciones y condicionantes. Y las limitaciones y los condicionantes no son lo mismo. Esto es lo que pretendo plantear ante ustedes y espero convencerles, claro, persuadirles de que esto debe ser así y que por tanto deberíamos plantearnos junto con el conjunto del Estado español, obviamente, en términos de lealtad institucional, proceder a las reformas, en su caso, como decíamos en la conferencia de Martín Orozco, si hubiera en el futuro una reforma de la Constitución, pues plantear qué se debe hacer en la reforma de la Constitución en este sentido y en el conjunto de leyes, normas, etcétera, que por esta tribuna van a pasar pues
expertos que hablarán y tratarán este asunto con más competencia que yo, en términos jurídicos. Yo me voy a referir, por tanto, a los aspectos económicos. Me voy a ir en un primer momento muy lejos y luego voy a ir acercándome a el caso de Canarias y el caso de actualidad del anteproyecto de modificación de la Ley 19/94 que está tramitándose en este momento. Primero me voy a ir muy lejos, porque yo creo que si se trata de defender una idea, hay que empezar a defenderla conceptualmente, desde los propios elementos constitutivos de la idea. Desde hace 25, 30 años aproximadamente, nos llegan con frecuencia ondas, nos llegan ruidos de otras disciplinas cercanas a la economía, que constituyen ese cuerpo que hemos dado en llamar ciencias sociales, que debaten sobre la geografía, la distancia, la proximidad, la dimensión, etc. En definitiva, lo que se discute es: ¿la geografía tiene importancia o no tiene importancia? La geografía es un condicionante de las relaciones económicas y sociales o no lo es en el mundo de hoy. Esto, formulado así, puede parecer una obviedad, pero no lo es. No lo es porque hay una literatura, y he citado, les he puesto ahí quizás el libro más conocido, que es el libro de Friedman que es un articulista, periodista del New York Times, premiado con el Pulitzer, una persona de una reputación enorme en el mundo del periodismo, que escribe un libro en el que dice: el mundo es plano, el mundo de hoy es plano. ¿Qué quiere decir con esta metáfora? Quiere decir que el proceso de innovación tecnológica, el proceso de esto que llamamos globalización, lo entienda cada uno como lo entienda, el proceso de globalización, etcétera, ha generado un campo de juego que es igual para todos. No importa dónde se resida, dónde se viva, dónde se trabaje, no importa, porque los obstáculos han sido eliminados por la tecnología de las comunicaciones, en definitiva por la red, las redes, las relaciones que no se apoyan en un territorio. Javier Echeverría, un catedrático de filosofía de la ciencia hace ya muchos años, ganó un premio de ensayo, premio Anagrama de ensayo, con un libro magnífico que se titulaba Los señores del aire. Lo que sostenía en ese ensayo es que las relaciones económicas y sociales, o las relaciones de ciudadanía, no tenían un apoyo territorial en la red. En ese mundo virtual se dirá, oirá y argumenta profusamente Friedman, dirá: en ese mundo virtual, en ese mundo virtual todo el mundo es igual, no hay obstáculos. Por tanto, la distancia no tiene importancia. La geografía ha dejado de ser importante. Se dice expresiones como la muerte de la geografía, la eliminación de la distancia, etcétera, etcétera. Hay una inmensa literatura que cabalga sobre estos términos. En definitiva, si nosotros aplicáramos a nuestro caso estas ideas, querría decir que Canarias tiene las mismas oportunidades que el Reino Unido, pero también las mismas que París, o que Roma, o que Huesca. El mundo, te dice, es plano. Claro, este libro fue contestado rápidamente por otra literatura
Por ejemplo, recuerdo el libro, un artículo de un español, geógrafo español, Rodríguez Pose, que en la London School, que es profesor de la London School, gallego, que rápidamente publicó un artículo diciendo montañas, que se titulaba Montañas en un mundo plano, y que contestaba, claro, la tesis de Friedman, diciendo, no, esto que usted dice es una idealización que no tiene nada que ver con la realidad, y que la realidad es esta, un artículo muy militante, en algún momento, para mi gusto, rayando la descortesía, pero en fin, eso es lo de menos. Pero bueno, desde otro punto de vista, hay publicaciones sumamente conocidas. El caso del libro de Kaplan, ¿no? La venganza de la geografía, es desde el punto de vista de la ciencia política un libro de lectura, un bestseller, ¿no? De cómo la geografía efectivamente determina las condiciones políticas y sociales del mundo, y mantiene la tesis contraria a la tesis de Friedman. Y luego pues está toda la inmensa bibliografía sobre la representación del mundo a través de la cartografía, el sentido de los mapas, que los mapas lo único que hacen es trasladar a un plano, trasladar la concepción del mundo en cada momento y en cada época. Y desde luego, para mí, los libros de Farinelli son realmente brillantísimos. Un semiólogo de la Universidad de Bolonia, que tuvimos la oportunidad de oír aquí hace 5 o 6 años, y que me parece un personaje brillante en su concepción. Es la réplica a esa concepción del mundo globalizado, con igualdad de oportunidades, cancha igual para todos, sin obstáculos. Desde el punto de vista de la geografía y la convergencia, también hay distintas posiciones. Me refiero a que, bueno, en esa cancha de juego igual para todos, lo normal es que aquellos que son más pobres crezcan más rápido que los más ricos. Los más ricos van agotando sus posibilidades de crecimiento económico, cada vez crecen más lentamente, y los pobres, como tienen abundancia de recursos, pues crecen más rápidamente. Y al final habrá convergencia. Al final de un proceso de años, pues al final estaremos muy cerca en términos de riqueza unos y otros. Por supuesto, también esta idea que podemos adjudicársela, entre otros, al famoso artículo y los libros de Barro y Sala y Martín, tiene su contestación. Tiene su contestación, como veíamos antes, desde otros puntos de vista. La nueva geografía económica, citamos a Grumman porque es el más conocido, obviamente, porque es un articulista semanal en El País y en otros periódicos, es muy conocido, premio Nobel de Economía, pero una persona que divulga constantemente sus ideas a través de los artículos de periódicos, bueno, semanalmente, pues escribe unos cuantos libros sobre la geografía, sobre la economía espontánea, etcétera, etcétera. Y luego hay otras aproximaciones críticas a este modelo anterior, de la convergencia con el tiempo, podríamos decir, que he puesto ahí la palabra que es muy difícil de pronunciar, pero que se ha puesto muy de moda, que es la resiliencia. La resiliencia es pues la capacidad de adaptación, la capacidad de respuesta ante un shock externo, que algunas economías tienen y otras tienen menos o no tienen. Y luego he añadido ahí algo que creo que para el análisis nuestro desde las islas es muy importante, que es toda la escuela francesa de proximidad. Yo voy a intentar apoyarme en estas dos últimas para
hacer esta reflexión sobre la política económica y las islas. Hay una base de datos que forma el proyecto ESPON que obtiene, sobre la base de un análisis cartográfico y de indicadores muy extensos, obtiene algunos primeros acercamientos acerca de las islas. Y el trabajo no es sobre las islas, es sobre todas las regiones europeas, pero obtiene de ese trabajo, destaca el caso de las islas. Y dice, el empleo es más bajo en las islas, es más bajo que en las regiones continentales. Las islas y las zonas de costas tienen un crecimiento de la población más alto. Los ratios de población dependiente son más bajos en las islas. No es el caso de Canarias, pero en general. Y como es obvio, las islas tienen limitada accesibilidad a los territorios continentales debido a la incorporación necesaria del conglomerado de transporte y demás. Y esto lo obtiene, repito, en un trabajo que en absoluto se dedica a las islas, se dedica al conjunto de las regiones europeas, pero estos son los resultados que se destacan. Se destacan precisamente las especialidades de las islas. Una isla, para ir entrando en materia, para ir bajando en el terreno de la concreción, una isla ¿qué es? Hay que ponerse de acuerdo en qué es una isla para Eurostat, para el sistema estadístico de la Unión Europea. Eurostat dice, una isla es un territorio con un área de al menos 1 kilómetro cuadrado. Esto obviamente es una convención como puede ser otra. Ahora les contaré algunos cambios en esta convención. Situados a una distancia del continente de al menos 1 kilómetro. Tiene una población residente de al menos 50 personas. Y no tiene una infraestructura de transporte fija de conexión con el continente, un puente, un túnel, una carretera, etcétera, fija. Por eso el Reino Unido no es una isla, porque tiene el túnel. Por eso Zelandia no es una isla, porque tiene un puente. Si los que han visto la serie famosa del cadáver dividido entre Suecia y Dinamarca, pues lo saben. Etcétera, ¿no? Y hay 300 y pico islas que tienen, 362 me parece islas, que tienen una infraestructura fija que les conecta con el continente. Entonces, esto no es una isla para Eurostat. Antes, Eurostat utilizaba otro criterio, que era el que no tuviera la capital del Estado en esa isla, ¿no? Pero claro, luego entraron en la Unión Europea Malta y Chipre y lo quitaron, ese criterio desapareció. De todas maneras, esto no está en ninguna norma específica de la Unión Europea, no pertenece a ningún cuerpo, en absoluto, es una mera convención que utiliza Eurostat, como podría haber, les decía, utilizado. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar porque es la referencia desde el punto de vista empírico que tenemos. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 174, dice, aquí hay unos territorios que son especiales en la Unión Europea. Son unos territorios que tienen unas características condicionantes. Son los casos de las regiones de montaña, las regiones fronteras, las regiones de baja densidad de población, las insulares y las ultraperiféricas, referencia del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento. Dice, estos son casos especiales. El tratado se apunta a la tesis de que no todo el mundo es plano, que la geografía importa. Esto no le da la razón, simplemente está en el tratado. No estamos hablando de la razón científica ni la razón filosófica, estamos hablando de que está en el tratado, nada más. Es razón política, podríamos decir. Bueno, entonces,
podríamos empezar a acercarnos a esta realidad insular y podríamos preguntarnos, ¿hay alguna razón, hay alguna evidencia empírica de que las islas tienen algún tipo de diferencia, de diferencia con respecto a las regiones continentales? Bueno, yo he cogido el listado de islas que responden a la definición anterior de Eurostat y también a los territorios dentro de las islas que forman parte de la clasificación que se llama NUT3, es decir, la clasificación que está por debajo en el nivel de desagregación de las regiones. Las regiones son NUT2, que son nuestras comunidades autónomas, por debajo en nivel de desagregación de las NUT2 están las NUT3, que en nuestro caso serían las islas. Bueno, pues he cogido islas y parte de islas. De todas las islas, estas son las que superan el 75% de la media del PIB per cápita comunitario. Fíjense que nosotros estamos ahí por los pelos, ¿no? Estamos en la última, ahí escapamos en la cola del asunto. Y aquí está Dublín, y esto lo que está en Belfast, norte de Irlanda, y aquí están la isla Alan, que son 29.000 habitantes, 29.300 habitantes de Finlandia, con transferencias muy importantes. Las Shetland, que son islas petroleras, hoy en día son petroleras. Y estas son los territorios que rodean a Dublín. Son territorios de Irlanda que están ahí. Luego ahí tenemos Mallorca, ya lo sabemos, y vamos viendo, pues, por aquí tenemos Lanzarote, y Fuerteventura. Fuerteventura, ya saben, lo hemos dicho muchas veces, que se ha producido en los últimos 20 años un cambio interesante desde el punto de vista de la distribución de la renta espacial en Canarias, y es que Lanzarote y Fuerteventura son las islas de renta per cápita más alta de Canarias, junto con los sures, como es natural, de Gran Canaria y Tenerife. Por debajo, por encima del 65%, entre el 75 y el 65% del PIB per cápita medio de la Unión Europea, están todas estas islas, y ahí tenemos La Gomera, que está como la isla de White, con menos hippies, etc. Menorca, en fin, bueno. Aquí tenemos Reunión, El Hierro, tenemos ahí pues todas las Azores, Madeira está aquí, Azores está aquí, nuestras colegas de las regiones ultraperiféricas. Y por debajo tenemos pues todas estas que terminan en también nuestros colegas de la región ultraperiférica de Mayotte, que es la única isla de mayoría musulmana de las regiones ultraperiféricas, mientras no se demuestre lo contrario. Y pues aquí tienen Catania, bueno, Palermo, Sicilia, gran parte de Sicilia, en fin, islas griegas, ¿no? Bueno, Lesbos, y, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en una primera aproximación resulta que las islas tienen menos, en general, tienen en su mayoría menos del 75% del PIB per cápita de la Unión Europea. Y las que tienen un PIB per cápita superior tienen unas características muy determinadas. Hombre, Dublín es una isla, pero es una isla un poco especial, y los alrededores de Dublín son un poco especiales. Y las islas Shetland, que tienen, además de tener muy pocos habitantes, tienen
aparte de la artesanía tradicional, la ganadería y no sé qué, pues tienen el petróleo, que les confiere unas características determinadas. Y Alan, pues claro, son, como decía antes, me parece que son 29.300 y algo habitantes, con un enorme nivel de transferencia desde Finlandia y Belfast, Reino Unido. Bueno, pues una primera aproximación nos dice que desde luego puede ser una casualidad, pero es una casualidad, podríamos decir, muy casual, ¿no? El que la mayor parte de las islas o de los territorios NUTS de las islas tengan PIB per cápita muy por debajo de la media de la Unión Europea. Bueno, entonces podemos dar un paso más y podemos decir, podemos preguntar, ¿las islas tienen un condicionante para crecer o no tienen un condicionante para crecer? O dicho de otra manera, la hipótesis de convergencia de la que antes hablábamos, las islas parten de un PIB per cápita más bajo y por tanto tienen una capacidad potencial de crecimiento mayor y entonces utilizan esa capacidad de potencial de crecimiento para acercarse al nivel de crecimiento económico de las regiones continentales. ¿Esto es así o no es así? Primera hipótesis sobre convergencia. Y este análisis lo podemos hacer para las islas y lo podemos hacer para las regiones ultraperiféricas. Ya saben que todas son islas menos Guyana, que es continental. Y en segundo lugar, podríamos preguntarnos y decir, los condicionamientos permanentes de las regiones insulares determinan que las tasas de crecimiento del PIB de las regiones insulares son más bajas relativamente que las de las regiones continentales. Es decir, hay elementos permanentes que no se compensan ni se pueden compensar. Bueno, pues vamos a verlo. Luego establecemos otra hipótesis sobre proximidad y lejanía, sobre dimensión. El estar lejos o cerca de los grandes mercados condiciones, el ser grandes o ser pequeñas condiciones, dimensión y proximidad o lejanía, en el sentido de la teoría de la proximidad que antes habíamos visto y que ahora veremos con un poco más de detalle, solo un poco más de detalle porque no da tiempo. Bueno, formulamos los modelitos correspondientes y sobre el análisis de las 1362, una vez depurada NUTS, establecemos los parámetros correspondientes. Primero los insulares, es decir, esta hipótesis de la convergencia es cierta. Utilizamos el periodo de crisis económica, ¿no? Partimos del año 2008 y decimos, en relación con el 2008, las tasas de crecimiento de las economías convergen o no. Introducimos dos como, bueno, no me paré en el modelo, pero contemplamos dos variables. Una que es esta, el PIB per cápita del año 2008, y otra es la insularidad. Introducimos una dicotómica, 1 si es insular, 0 si es continental, y obtenemos los resultados para el periodo 2015-2009, porque es la primera tasa de crecimiento sobre el 2008 hasta el 2015. El primer resultado que es contraintuitivo es este. Porque este signo negativo quiere decir que hay convergencia, como la hipótesis que hemos establecido nos dice. Y podríamos pensar intuitivamente que en un proceso de crisis económica como el que estamos a partir del 2008, debería haber divergencia. Pero no, aquí aparece que hay, una convergencia pobrísima, prácticamente nada. ¿Qué explicación puede tener esto? Bueno, de nuevo Rodríguez Pose y Cuadrado publicaron hace muy poco, antes del verano, un artículo en el que decían, si quitamos
los países que se han incorporado últimamente a la Unión Europea y dejamos solo la Europa de los 15, hay divergencia. Lo que pasa es que hay regiones, ellos lo hacen para la NUC 2, para las regiones, pero hay regiones del este que han crecido considerablemente y han compensado la divergencia de los otros. Entonces los resultados agregados pues pueden salir, pero bueno, ya ven que sí, vale, aquí hay un signo negativo, pero vamos, es tan pobrísimo que no merece la pena tenerlo en consideración. Y como ven, la insularidad aparece con una fortaleza tremenda. Esto quiere decir simplemente que suponiendo que en el año 2008 dos regiones, una insular y otra continental, tuvieran el mismo PIB per cápita, en el proceso de crisis económica, la diferencia entre las continentales y las insulares sería un menos 2,21 de PIB per cápita, menos en las regiones insulares. Hay significación estadística, etcétera, etcétera. Si cambiamos y contemplamos las RUP, el resultado es similar. Aquí hay un menos de nuevo, el comentario sería el mismo y aquí volvemos a ver que las regiones ultraperiféricas tienen un desfase respecto de las regiones continentales respecto del año 2008. Es decir, lo que quiere decir esto es que desde el punto de vista de la resiliencia, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, me gusta más decirlo así por el término tradicional, las regiones insulares tienen una mayor vulnerabilidad ante un shock determinado por la crisis económica que se demuestra en este caso. Y fíjense que hemos introducido el año 2015. Desde el año 2013 hay un cambio de tendencia en el económico y en el empleo, etcétera, etcétera. Es decir, hemos introducido 2 años de recuperación económica. Lo hemos hecho también por separado, pero para no cansarles no lo he puesto en este PowerPoint. Y ahora vamos a la otra hipótesis, que es la de la dimensión y la proximidad. Introducimos ahí una serie de variables de la base de datos SPON que antes les citaba. La base de datos SPON crea numerosos indicadores. Yo he cogido solo uno, que me pareció que era, se puede hacer con más, que me pareció que era representativo. El indicador dice lo siguiente: ¿cuál es la dimensión del mercado al alcance de una región con 1 hora de viaje, con 2 horas de viaje, con 8 horas de viaje? Es decir, Canarias a 1 hora, ¿qué mercado tiene a su disposición? Con 2 horas de viaje, una mercancía, ¿qué mercado tiene a su disposición? ¿Qué dimensión del mercado tiene a su disposición? Y con 8 horas, con 4 horas también, pero no sale significativo, por eso lo quito. Entonces, y esto es una variable de la distancia, pero de la distancia económica, no de la distancia en kilómetros, que tiene que ver con los sistemas de transporte. Está cogido en la base de datos de SPON, divide transporte por carretera, transporte aéreo, transporte marítimo y el intermodal. Yo he cogido el intermodal. Bueno, he cogido solo un año porque me parecía que era suficiente como para ver lo que queríamos. Todas, y hemos introducido, estos son variables de proximidad o lejanía, y hemos introducido variables de dimensión. Las variables de dimensión son la densidad de población, la tasa de empleo y las camas turísticas que forman parte del mercado interior. No teníamos datos para NUC 3, no tenemos datos turísticos, sino la oferta de camas turísticas. Suponemos que es una proporción estable del número de turistas. Bueno, como ven, todas son significativas estadísticamente
Y por tanto, lo que quiere decir es que efectivamente la distancia, la proximidad o el alejamiento y la dimensión, el número de camas, la densidad y la tasa de empleo son variables significativas a efectos de los condicionamientos insulares. Bueno, entonces demos un paso más. Tradicionalmente, ¿qué es lo que decimos que supone esos condicionantes en Canarias? ¿Cómo se traducen económicamente? El informe Legrand, famoso de hace mucho tiempo, nos dice que hay una serie de costes asociados a la ultraperiferia. El informe Legrand se utilizó, bueno, fue el informe que inspiró los informes de la Fundación Tomillo de los últimos años y que, pues, después de la última reforma, pues, ya saben lo que ha pasado con la consideración de la ultraperiferia y, bueno, no voy a entrar ahí porque nos llevaría un poco lejos. Pero me interesa destacar lo que la Escuela de la Francesa de la Proximidad nos indica que son los componentes de la lejanía o de la proximidad. Porque nos dice, hay una proximidad o lejanía cognitiva, ¿no? O que afecta a la racionalidad de los actores. Y esto tiene mucho que ver con la innovación, porque los actores cerrados en un círculo intentan producir innovación que case con lo que ya estaban haciendo, que sea la ampliación casi natural de lo que estaba haciendo. En consecuencia, lo que están diciendo es que lo que llamamos innovación disruptiva tiene problemas en la proximidad. Luego señalan la proximidad organizacional, relaciones entre micro y macroactores, la proximidad institucional, aspecto esencial, la proximidad institucional, la proximidad social y la proximidad geográfica, como les decía. Esto explicaría los resultados anteriores en principio. Y luego la dimensión. Y he puesto tres elementos, lo podríamos desagregar más. Las barreras internas, en el caso de los archipiélagos está claro, la distribución de la renta es un condicionamiento del crecimiento económico evidente, y en Canarias es tradicional ya el que los indicadores de distribución de la renta muestren una concentración de la renta comparativamente con el resto de las comunidades autónomas españolas, regiones. Y luego la dimensión del mercado que viene dado por la población y el turismo. Bueno, entonces bajemos un nuevo escalón. Y todo esto, condicionamientos de carácter permanente. Condicionamientos que son obstáculos. El mundo no es plano. El mundo tiene obstáculos. Estos obstáculos que no se compensan, que no pueden ser compensados, ¿cómo los podemos traducir a la política económica? Es importante hacer esta separación, creo que es importante hacer esta separación. Los factores que se pueden compensar, los elementos que se pueden compensar y los que no se pueden compensar. Si me permiten la broma, para que nos entendamos. Robert Redford es guapo y yo soy feo. Robert Redford me puede dar a mí 1 millón de euros al año, pero Robert Redford es guapo y yo soy feo, con 1 millón de euros más, pero feo. Es decir, la guapura o la fealdad no se compensa. Se compensan otras cosas. A lo mejor yo me siento mejor con 1 millón de euros más en el bolsillo, pero ni voy a ser un director de la talla de Robert Redford ni un actor de la talla de Robert Redford. Seré un catedrático de provincia. Pues esto es lo que quiere decir. Hay factores que se pueden compensar, pero hay factores que no se pueden compensar. Y lo que he intentado hacer durante todo este rato es mostrarles empíricamente que hay elementos conjuntos de geografías que participan de los mismos elementos
que son condicionantes y obstáculos de carácter permanente que no pueden ser compensados. Lo que sí se puede hacer es tener una política económica adaptada a esos factores determinados, obstáculos determinados y permanentes. No quiere decir que no nos importe o que no me importe la política compensatoria. Claro, ¿cómo no me va a importar la política compensatoria? Son recursos que nos llegan a través de la transferencia del Estado y que sobre la base del principio de solidaridad territorial pasan de las regiones más ricas a las regiones más pobres, salvo, eso sí, el País Vasco y Navarra. Pero esta tarea compensatoria, esta política económica compensatoria, típica de la política económica regional de los años 60 y 70 del siglo pasado, no puede ocultar el hecho de que es conveniente tener una política particular que afecte directamente a los obstáculos y condicionamientos que tenemos en las islas. Una política económica para las islas creo que debería en el futuro y con los problemas que todos sabemos, pues debería intentar acercarnos a este mundo de la política económica particular o especial. Actualmente el anteproyecto de ley que se tramita en estos momentos, pues introduce algunos aspectos que me gustaría recordar. Hay algunos elementos que son parte de los objetivos tradicionales. El artículo 1 de la ley dice promover que el sentido de los aspectos económicos del régimen económico fiscal son promover el desarrollo económico y social de Canarias, y el anteproyecto introduce una versión más acorde con el lenguaje comunitario de la Unión Europea, que es promover el desarrollo y la cohesión económica y social y territorial. Esto es puramente lenguaje de la Unión Europea. Hay un cambio, como ven, que es significativo porque es un alineamiento con las políticas comunitarias que siempre se ve bien en Bruselas. Y luego hay un conjunto de políticas compensadoras de la lejanía y la insularidad. Políticas compensadoras, y además en el texto se repite esta palabra, políticas compensadoras. Y se introduce como novedad también las políticas relacionadas con la internacionalización de la economía de Canarias. Respecto de la política fiscal, en las conferencias anteriores se ha dicho qué es lo que es el núcleo del régimen económico fiscal de Canarias. Tenemos que definir cuál es el núcleo, un núcleo limitado. Un núcleo limitado. Decía Martín Orozco el otro día, en cuanto extendamos el contenido del régimen económico fiscal, perdemos contundencia en el planteamiento. O sea, diluimos el núcleo para extenderlo a muchas medidas de política económica. Y él decía, concentremos, pongamos de acuerdo en qué es el núcleo. El diferencial de fiscalidad indirecta es parte del núcleo, eso parece evidente. ¿Es parte del núcleo los incentivos fiscales a la inversión? Yo tengo mis dudas sobre esto. No tengo una opinión cerrada, pero tengo mis dudas sobre esto. ¿Podríamos tener algún tipo de medida fiscal más directamente favorecedora de la inversión y el empleo y más tocante a la equidad? Yo creo que sí, pero también reconozco que es muy difícil plantearlo
en un contexto político determinado. Y lo he dicho muchas veces, todo el mundo sabe cuál es mi opinión acerca de la posibilidad de insistir en una rebaja considerable de las cuotas de seguridad social en Canarias, que me parece que tiene un efecto directo sobre las empresas, sobre el empleo y sobre la equidad. Pero también hay que reconocer que es muy difícil convencer a cualquier gobierno central, sea del color que sea, de que esto es algo posible en Canarias. Es más, yo estaría dispuesto a rebajar los beneficios fiscales de los incentivos establecidos por una medida de estímulo. Pero ya digo, tampoco yo me acabo de caer de ningún sitio. Yo sé lo complicado que es esto, lo difícil que se ha planteado, pero con poco éxito. Quizás deberíamos dedicar un rato a afinar los argumentos sobre este aspecto. La fiscalidad y el sistema de financiación de las comunidades y ciudades autónomas. Bueno, yo creo que aquí hay consenso que hay que retornar, que la ley del 2009 del sistema de financiación fue un poco, realmente no nos benefició, nos perjudicó, y que parece que hay un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Central para corregir lo que se hizo en el año 2009, aunque los informes de expertos siguen insistiendo en que el REF es parte del sistema de financiación de las comunidades autónomas. ¿Qué podemos hacer para garantizar la inversión pública mínima? Pues no lo sé, porque evidentemente esto se arrastra desde principios de los años 90, pero también es verdad que la ley de presupuesto general del Estado de todos los años pues se carga, perdón por la expresión vulgar, de este artículo de la ley del 94. Y el régimen económico fiscal, en su parte económica, sigue manteniendo, y en el actual anteproyecto, pues una serie de medidas de política de compensación que tienen que ver con las medidas destinadas a favorecer la movilidad de las mercancías y las personas dentro y fuera del archipiélago, cuestión que afecta a la proximidad y a la lejanía, las telecomunicaciones, los precios del agua, los servicios, etcétera. Hay un largo etcétera que creo que no vale la pena volver. Hay políticas relacionadas con la promoción del turismo, con los incentivos económicos, vuelta con el plan de empleo, que ya sabemos lo que ha pasado y está ahí una línea de préstamos. Hay una novedad en términos, hay una novedad para los universitarios, y es que hay un articulado completo dedicado a las universidades, formación profesional, medidas en favor del sector primario. En fin, conclusiones. Pues, como ya se ha dicho aquí por otros conferenciantes anteriores, particularmente por Martín Orozco lo explicó perfectamente, se podría aspirar a una reforma de la Constitución, a una redacción similar a la de la disposición adicional primera, País Vasco y Navarra, quizás haciendo alguna mención a cuál es el núcleo, el contenido básico, en términos de lo que decía Martín Orozco, de un núcleo muy estrecho y fundamental. No sé si esto sería, los juristas dirán, si esto sería una proposición aceptable en el texto constitucional. Respecto al artículo 138, que es solidaridad interterritorial, hombre, creo que no habría demasiado problema, ya que está incorporado en la insularidad, creo que no habría demasiado problema en incorporar la ultraperificidad. Claro que
que ahí tendríamos que hablar obviamente con Islas Baleares y ver qué piensan. Por supuesto, volvemos otra vez, el sistema de financiación y el REF son dos elementos distintos. El sistema de financiación es compensación, transferencia de renta de las regiones ricas a las regiones pobres, y el REF, en esta definición, en este planteamiento que yo hago, es un cuerpo de políticas económicas fiscales definido específicamente para hacer frente a elementos permanentes y condicionantes. Y vuelvo otra vez a lo mismo que decía antes. Habría que revisar el sistema de incentivos a la inversión con mucho cuidado, que aquí todos hemos jugado muchos partidos para meternos goles con la defensa mirando para el portero. Y con toda la modestia y el cuidado que se debe poner, yo creo que se debería seguir proponiendo una reducción de los costes laborales, eso sí, afinando los argumentos y planteándolos una y otra vez. Todos estamos acostumbrados a que las cosas muchas veces salen por perseverancia. Es como la gotita, ¿no? Ya sabemos que uno va a Bruselas, plantea algo y él no lo tiene. Entonces se viene para acá y dice, bueno, ya lo sabía, ya lo tenía. Vuelve y lo vuelve a plantear y así hasta que sí, ¿no? O hasta que medio sí, o hasta que un cuarto sí. Y en Madrid pues exactamente igual. Por tanto, yo creo que algunos pues hemos tomado la idea de ir recordando este asunto pues periódicamente para que no se olvide, y ir afinando las cuestiones. Bueno, pues con esto termino. Espero haberles trasladado que hay elementos objetivos de carácter empírico que justifican no solo una política compensatoria, que como digo, la política compensatoria regional es típica de los años 60 y 70, sino que hay suficientes elementos empíricos y teóricos para sostener que el régimen económico fiscal de Canarias puede tener la definición de unas políticas económicas coherentes y ajustadas a la realidad de las islas que, como hemos visto, pues tienen hándicap respecto del crecimiento económico. Y nada más, quedo a su disposición por si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún panfleto, algún discurso. Gracias. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntillas. Al parecer yo he inferido que tú te inclinas más por el recurso de políticas económicas, pero ¿llevaría implícito la política compensatoria o esta sería excluida? No, yo lo que planteo es que hay una parte de política compensatoria en la que participamos de la misma forma que participa Extremadura o Andalucía o quien sea, ¿no? En igualdad de condiciones. Y hay otra parte, bueno, en igualdad de condiciones con ciertos elementos, el sistema de financiación, pues un premio, por así decirlo, por insularidad, en fin, bueno, con las excepciones que sean. Pero que hay una parte que podemos defender, que es una política específica para condiciones específicas. Hoy es lo que es, pero mañana puede ser otra cosa. Es decir, si nosotros podemos, el anteproyecto que se está tramitando, pues con las enmiendas que han presentado los distintos grupos políticos,
las enmiendas de Nueva Canaria y de coalición y tal, pues, pueden acercarse a una idea más de este tipo. Pero la vida cambia y la economía cambia y las circunstancias económicas cambian, y nosotros podemos pensar que dentro de 50 años o dentro de 100 años nuestros nietos pueden atisbar una política económica diferente y propia. ¿Y por qué no dejar esa puerta ahí abierta? La otra cuestión es, ¿para ti es justo los regímenes de Navarra y el País Vasco? Claramente no. A mí me llama la atención el acrónimo de REF, Régimen Económico Fiscal, pero me parece que está mutilado, porque ¿cómo no está incorporado el régimen económico fiscal y financiero? ¿Por qué no está el concepto de financiero? Si no tenemos bancos propios, ¿cómo podemos desarrollar económicamente sin bancos propios? Si decimos tampoco tenemos hacienda propia y vivimos en una indefinición contradictoria, que es decir, Canarias es una región ultraperiférica. Si lo definido no puede formar parte de la definición. Si está fuera de Europa, no define nada. Sabemos que tampoco. Una región es una ambigüedad política. La verdad es que aquí me parece que hay mucha ambigüedad, y entonces para economía aplicada no veo que es posible, porque usted puede saber perfectamente el resultado. Los sectores económicos de Canarias están todos desaparecidos, todos los compramos, ya no vendemos nada. El sector de la base comercial y de pago está, y Canarias ya no produce nada, solo compra. Entonces esto es un fracaso total para un ciudadano corriente. No, yo en eso no estoy de acuerdo con usted, con todos los respetos. Vamos a ver, si los canarios pasamos de Jardín de Belleza sin par a el poema de Macanti, el mar, ¿no? El mar se rompe contra la isla el hombre más. O el poema de Pedro García Cabrera, un día habrá una isla que no sea silencio, amordazado. Y pasamos del Jardín Belleza sin par a la tragicomedia. En algunos casos es así. Y mientras vemos que hay 16 millones de personas que se lo vienen a pasar en grande aquí. Por eso yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos en hacer un diagnóstico correcto de cuál es la economía de Canarias y cuáles son sus componentes. La economía de Canarias hoy es muchísimo más compleja y diversificada de lo que lo era en los años 60 o en los años 50 o en los años 70. Muchísimo más, siendo una economía muy pequeña. Porque aquí hay dos grandes tópicos que se repiten y se van repitiendo una y otra vez. Primer tópico: el turismo es el 80% de la economía de Canarias. No es verdad. No es verdad. El turismo, todas las actividades económicas con sus efectos de arrastre relacionados con el turismo están entre el 29 y el 31, según el año y según lo que es el 80 y pico es el sector servicios, que es otra cosa. Luego, la actividad económica de Canarias no está tan polarizada como pretendemos, entre otras cosas, porque el turismo es comercio, hostelería, restauración, transporte por carretera, es decir, son un conjunto de actividades cada vez más diversificadas, Me acuerdo cuando estaba en el Consejo Económico y Social, que en el informe anual me mandan sobre Lanzarote, me mandan un informe diciendo que había que diversificar el turismo en Lanzarote. Digo, pues como no pongan nieve y hagan patinaje sobre nieve, vamos,
Es decir, que muchas veces no vemos lo que tenemos delante, o lo vemos de una forma determinada. Y no me quiero meter con la tesis del monocultivo, que para eso está Antonio Macías, sino con esto. Es decir, que yo creo que la economía de Canarias no es un desastre, ni los sectores están borrados del mapa, ni muchísimo menos. Como en todas las economías, hay actividades económicas que existían y ya no existen. Pero esto ocurre en todas las economías del mundo. Hay actividades económicas que existían y desgraciadamente por unas cosas o por otras, pues hoy no existen, pero hay otras que antes no existían. Es decir que yo creo que en esto deberíamos ser más cautos cuando hacemos un diagnóstico sobre la actividad económica en Canarias. Sobre la cuestión de los bancos. Bueno, nosotros estamos en un espacio determinado de carácter financiero. Como saben, en los años 90, la propuesta que se hizo de régimen económico fiscal de Canarias, pues incluía una zona libre bancaria, al estilo de la de Madeira y tal. Y esto en la tramitación, por supuesto, desapareció. Era un aspecto que podía haber reforzado las instituciones, pero bueno, las cosas son como son. Del resto nosotros formamos parte de un mercado financiero en el que hay cuestiones que se pueden corregir, pero que la verdad es que es difícil corregirlas. Y también es verdad que estamos muy impresionados y correctamente impresionados por lo que ha ocurrido durante la crisis económica. Las crisis económicas que tienen un origen financiero, como esta, son especialmente duras, especialmente perturbadoras, ¿no? Y bueno, pues nos ha tocado vivirla. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, esto es así. El día 9 hablaremos de esto, hablaremos de la política monetaria de la Unión Europea y del sistema financiero y de todo, que tiene un tratamiento particular. Pero en fin, yo creo que el análisis de los problemas no debe hacernos pensar en que todo es un desastre y todo es... Yo estoy más de acuerdo con el Jardín de Belleza Sin Par que con Arturo Macanti y con Pedro García Cabrera, aunque me parecen unos poemas magníficos. ¿Alguna otra pregunta? ¿El profesor Soliño? Sí, he visto que entre los elementos del REF están las universidades, además de la formación profesional. Si no me equivoco, es un elemento nuevo. Sí. ¿En qué sentido se incluyen las universidades en el REF? Sí, porque les voy a decir, dice así, es muy largo, voy a leer nada más que... bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Dice, teniendo en cuenta el artículo 22 bis, teniendo en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias, las universidades de las islas son centros de referencia a efectos del señalamiento de las políticas universitarias del Estado español. En el marco de la ordenación y planificación económica regional de Canarias se incluirán medidas para incrementar su competitividad y focalizar los esfuerzos en investigación e innovación que tengan impacto en el sector productivo, así como la transferencia de sus resultados y la orientación de su oferta a las necesidades del mercado, facilitando la movilidad entre las islas. 2. Las universidades establecidas en Canarias se vinculan a la economía productiva de Canarias por medio de la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Se fomentarán y coordinarán programas para el desarrollo de actividades docentes de investigación y cooperación, y teniendo en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión, el Gobierno de la Nación podrá acordar para los estudiantes y profesores de las universidades canarias una ayuda económica suplementaria para compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el destino en los programas de investigación, formación y movilidad. Entonces, te vas a pasar la vida en el continente africano. ¿Alguien más? No, bueno, vamos a ver. Claro,
Todo esto luego hay que pelearlo todos los años en los presupuestos generales del Estado. O sea, una cosa es el reconocimiento y demás, pero en una ley de régimen económico fiscal no te pone una cantidad. Eso lo tienes que pelear todos los años. Si tienes votos, lo ganas, y si no tienes votos, pues no lo ganas. Porque en esto, como dicen los que son los abogados en ejercicio, o por lo menos a mí me lo dijo uno, para ganar un pleito tienes que tener razón, tienes que saberla presentar y sobre todo te la tienen que dar. Y esto último es lo principal, que te la den, la razón. Hola, gracias por la conferencia. Yo no soy economista, con lo cual en algunas cosas me puedo haber perdido. En la primera parte de su exposición entiendo que trata de limitar a la Unión Europea para que sea un territorio homogéneo y tratar de ver que con las mismas condiciones ha habido diferencias significativas entre unos territorios y otros. Lo que no entiendo es cómo podemos separar correlación de causalidad, en el sentido de puede ser que el propio tratamiento homogéneo hacia las islas haya sido el causante de la diferencia y no la insularidad en sí misma. Por ejemplo, mirando territorios mundiales por renta per cápita, Irlanda, Islandia, Taiwán, Japón, Malta, Nueva Zelanda, todos tienen renta per cápita por encima de España, son islas. Igual hay algo distinto al propio territorio que lo hace, en el caso europeo, que tengamos esas desventajas. Por ejemplo, Canarias sigue teniendo, no sé qué repercusión tiene en el impuesto sobre el AIM, impuesto sobre importaciones, que al final es como una especie de, entiendo, como un impuesto proteccionista. También se ha hablado del diferencial de los impuestos indirectos. Entiendo que eso tiene una parte visible, que es que evidentemente tienes un diferencial más bajo sobre el consumo, pero no sé si se ha hecho un estudio sobre qué repercusión tiene en cuanto a los canales de distribución de mercancías hacia las islas, si realmente puede estar frenando más que activando pues, comercio con El AIEM, dice. El AIEM, y el hecho de tener un diferencial, el IGIC en vez de un tipo de IVA que haga que el comercio no sea más. Bueno, esto, si me permite la broma, como son temas muy duros, pues conviene también quitarles peso. Esto es como lo que las madres nos decían, o nos dicen, cuando falte te vas a enterar. Entonces, pues, esto es el asunto. Si no tenemos IGIC y tenemos IVA, con los tipos peninsulares, por así decirlo, pues tendríamos un efecto inmediato, un efecto tremendo sobre la actividad económica. En primer lugar, habría empresas que podrían trasladarlo a precios y otras que no, dependiendo de la elasticidad de la demanda. Las que no desaparecerían y las que sí provocarían un crecimiento de los precios. Es decir que eso es evidente, eso no tiene, digamos. Suponiendo que no queremos incrementar la presión fiscal, sino que lo compensaríamos, como propuso, por ejemplo, con una bajada de otro tipo de impuestos, o para que la subida de uno se fuera compensada inmediatamente por bajada de otro tipo de impuestos. Que no supusiera el incremento del IVA, o el pasar a un IVA, una subida de la presión fiscal en Canarias, sino que se viera compensada con una bajada de seguros sociales, o otro IRPF, empresas, etc. De manera que la presión fiscal fuera... Entiendo. En una próxima conferencia, Rodolfo Espino Romero dará su conferencia justamente sobre lo que usted dice, justamente sobre el diferencial fiscal. Diferencial fiscal se calculó hace 12 años, creo, 15 años, lo calculó Rodolfo Espino, se publicó en Hacienda Canaria, rondaba, y era inferior pero cercano al 10% el diferencial, contando todos los impuestos, todas las figuras, y ahora mismo está haciendo de nuevo ese cálculo, lo está haciendo en estos momentos, y precisamente en la conferencia que dará aquí dentro de una semana presentará por primera vez los resultados, justamente lo que usted dice. ¿Sí?
Buenas tardes, gracias José Luis por la conferencia. Un par de cuestiones porque en algún momento me perdí un poco cuando estabas hablando de cuál para ti era el núcleo duro del REF. El otro día Alberto Génova nos decía que era básicamente el tema de la franquicia, bueno, y la financiación, por supuesto, de las agencias locales, ¿no? Pero después en las diapositivas en tu exposición me perdí porque dejabas muy claro que el tema de la fiscalidad indirecta diferenciada para ti claramente lo es, pero no sé si el resto de elementos de fiscalidad y después en la siguiente diapositiva lo que vienen a ser elementos del REF económico, ¿consideras que forman parte del núcleo duro del REF? No, lo considero política compensatoria. Vale. Decías que el diseño del REF actual pues responde un poco a inercias de los años que heredamos de los años 60-70 probablemente, ¿no? O sea que en ese sentido podemos considerar que nos quedamos en los 70. Sí, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la política regional compensatoria, o sea, la idea de una política compensatoria nace en los años 60 como concepto. Es decir, se pasa, el concepto de mercado es el mundo es plano, ¿no? Es decir, búscate la vida y muévete por un mundo que es plano y que no hay obstáculos a la movilidad, y búscate la vida, prosperidad de los individuos. De esa idea de la prosperidad de los individuos se pasa a la prosperidad de los lugares. Se dice, para llegar a la prosperidad de los individuos hay que pasar por la prosperidad de los lugares, por la política territorial compensatoria. Eso es los años 60. Y yo creo que el REF se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Conectando un poco con la intervención del que me precedió en el turno de palabra, a mí me da la sensación entonces que quizás podamos convenir que a veces las políticas compensatorias, bien intencionadas sin duda, pero pueden descompensar más que compensar. Puede ser. Y que quizás a pesar de que tengan el calificativo de ser compensatorias, se le podría dar un diseño más proactivo, que quizás es lo que donde estamos flojeando. Y tenía otra cuestión que quería hablar contigo, pero bueno, hablabas de la necesidad de un cambio de discurso. Yo creo que eso es muy importante en el enfoque de política económica que queremos para Canarias. Desconozco si existe a los que les toca diseñar la política económica con mayúsculas, si realmente hay una estrategia con una visión global donde se inserte la próxima reforma del REF en términos de política económica. No, yo lo que creo es que como las cosas tienen un proceso tan largo de maduración, prácticamente nos comemos los periodos de programación, que son los que van marcando las reformas, nos los comemos. Fíjate dónde estamos, a punto de empezar a debatir el 2020, estamos todavía intentando, claro, no ha sido normal lo que ha pasado, ya lo sé, pero en la política económica, ¿no? Pero es así. Es decir, para mí, por decirlo claramente, para mí el cambio de discurso en este momento es algo que tiene preocupado desde el Fondo Monetario Internacional hasta la última ONG, que es el problema de la equidad, o si se quiere ver de otra manera, la desigualdad. Es que me interesa, y ya termino, lo prometo, insistir en este punto de las narrativas y los discursos, ¿no? Porque está claro que si los interlocutores que realmente tienen peso en los procesos de negociación, de reforma, de revisión, no se lo creen, va a ser muy difícil construir un discurso que nos lleve a otro escenario distinto del que hemos tenido durante las últimas décadas. O sea, es que creo que es verdaderamente complicado, ¿no? O sea, que realmente son determinados agentes. El otro día Alberto Génova claramente dijo mercantilización del REF por parte de determinados grupos de presión. Entonces yo no sé hasta qué punto con estos mimbres es posible hilar un discurso distinto al que tenemos desde los años 60. Pues yo no te lo sé decir así
taxativamente, pero lo que sí es verdad es que sí se ha producido una patrimonialización del REF por determinados grupos. O sea, el tiempo, el debate, las polémicas y los conflictos generados por los incentivos fiscales son los que son. Yo estoy a favor de la reserva para inversiones, o sea que no se confunden. Yo, como decía un amigo mío, soy José Luis Rivero y estoy a favor de la reserva. Yo estoy a favor de la reserva, pero, hijo, es que el tiempo, los conflictos, vendrá Salvador Miranda a hablar de esto, los conflictos jurídicos, los peleas, las polémicas, los debates en el Ministerio de Hacienda de un nivel que prefiero no comentar. Esto es así. Ahora, esto es lo que es. Gracias. Oigo con bastante frecuencia la utilización de la terminología crisis. A mí me parece que esta terminología conlleva un eufemismo bastante impreso y además de un tono de cierta capciosidad. Hay economistas de cierta relevancia y solvencia económica que se manifiestan por otra denominación, como por ejemplo gran estafa. No sé qué opinas tú de esta cuestión y por qué terminología te vincula. Bueno, la crisis es una situación determinada que estadísticamente es cuando hay 2 trimestres consecutivos de variación del PIB negativo, entonces se dice que hay una recesión. Si esa situación es prolongada y profunda, discrecionalmente convenimos en que es una situación de crisis. Ahora, sobre esto podemos añadir cosas. A mí me gusta decir que una situación de crisis es una situación de irreversibilidad. En una situación de recesión, el ciclo económico cambia y se recupera la actividad económica. En una crisis, los elementos viejos ya no vuelven a retomarse, ¿no? Pero claro, eso tiene su... Lo de la gran estafa, bueno, en realidad hemos convenido en llamar a esta situación del 2007 en adelante, del segundo semestre del 2007 hasta el segundo semestre del 2013, hemos convenido en llamarlo la gran recesión para distinguirla de la gran depresión del año 29. Lo de la gran estafa yo creo que es más un elemento de reivindicativo, de movilización, que no pertenece al mundo estricto del análisis económico. Tiene otras funciones respetables, como no, pero que, vamos, yo en una clase de economía nunca emplearé el asunto de la gran estafa, porque no me parece que tenga un contenido económico preciso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo quiero felicitar al profesor Rivero Ceballos. Ha dicho muchas cosas que yo, que soy ajena a este mundo, me ha hecho pensar y seguiré pensando en estos días, y además me ha abierto los ojos en algunas cosas. Quiero felicitarle como ponente y como coordinador del ciclo que está haciendo. Es un lujo para esta casa tenerle como miembro de la Real y pues lo aprovechamos, no solo como miembro, sino como coordinador de estos ciclos. Muchas gracias, José Luis. Agradecerles a todos ustedes la presencia y recordarles que el próximo lunes, día 9, tenemos otra conferencia del ciclo Crisis Europea. Gracias y buenas tardes a todos. De verdad.